En este ejercicio se planteaba que se tiene una masa de 200 gramos de agua líquida saturada y posteriormente se va a evaporar por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Hay que determinar el cambio de volumen por este proceso de evaporación y la cantidad de energía transferida al agua. El planteamiento era el siguiente. Vamos a imaginar que tenemos, bueno, aquí lo voy a plantear así, que tenemos un tanque o un recipiente cerrado. Dentro de este recipiente cerrado, inicialmente tenemos agua líquida. La masa es de 200 gramos. Esa sería, digamos, aquí dentro tenemos 200 gramos de líquido. Este sería el estado inicial. Además se nos da la presión, que es de 100 kilopascales. Ustedes lo pueden interpretar así, básicamente, se lo voy a recorrer. Este es un estado inicial y después de adicionar calor, pasa a un estado final donde toda la cantidad que teníamos aquí de agua se convierte a fase líquida. Perdón, se convierte a fase vapor. Acá yo tendría vapor saturado a la misma presión, con la misma masa, pero hubo simplemente un cambio de fase. Entonces ese cambio de fase nosotros lo podemos analizar de la siguiente manera. Tenemos algo así. Entonces, se nos piden dos cosas. ¿Qué cantidad de... ¿Cuál fue el volumen que se tiene al final después de este proceso comparado con el volumen inicial? Hay un cambio de volumen. Yo aquí tengo un volumen de la fase líquida y después de la evaporación yo tengo un volumen como vapor. Además de esto, para poder llevar a cabo este proceso, se adiciona calor. Necesitamos adicionar calor. El planteamiento es el siguiente. Básicamente adicionamos calor al sistema para que cambie de fase. Como estamos hablando de un proceso a presión constante, si ustedes recuerdan sus clases de primera ley, sabemos que el calor equivale al cambio de entalpía. Voy a utilizar este. A P constante, la cantidad de calor que se transfiere es el cambio de entalpía. El cambio de entalpía se refiere a la entalpía final menos la entalpía inicial. Entonces yo tendría que determinar la entalpía de la fase vapor saturado menos la entalpía de la fase líquido saturado. En las tablas viene directamente eso como HFG, que era lo que comentábamos ayer. Entonces, bueno, de inicio yo necesito saber las propiedades. Ese volumen de líquido saturado lo vamos a determinar de tablas. También el volumen del vapor saturado lo vamos a determinar de tablas. Esto se cumple también para el volumen. Esto sería, se nos pide el calor, esto sería en realidad el inciso B. Para el volumen, yo puedo leer el mismo volumen de las tablas. Es un volumen del vapor menos el volumen del líquido. En las tablas eso se le llama BFG. Ese sería el cambio de volumen, digamos, que existe por la evaporación. Lo podemos escribir así. Delta de volumen igual al volumen del vapor menos el volumen del líquido.
y este sería el inciso B. Bueno, de manera muy simple esto lo podemos leer de las tablas. Ok, para eso vamos a utilizar la tabla de saturación, que es la tabla 4, la tenemos por acá en plataforma. Vamos a utilizar la tabla porque nosotros conocemos presión. Ya se nos dice que está en estado saturado y conocemos presión. Entonces podemos utilizar la tabla de presiones. Con la tabla de presiones yo puedo leer volumen del líquido y puedo leer volumen del vapor. Entonces si nos venimos a la tabla de presiones, que es A5, este es A4, este es A5. Ok, necesitamos encontrar la presión en kilopascales. La presión era de 100. Entonces, para 100 kilopascales, la temperatura de saturación es 99.61 grados Celsius. Es prácticamente 100 grados Celsius. 100 kilopascales es muy cercano a una atmósfera. Los volúmenes del líquido y del vapor los podemos consultar aquí. Este es el volumen del vapor. 0.001043, que lo voy a escribir aquí. Ese valor está en metros cúbicos por kilogramo, de acuerdo a las tablas. Y bueno, el volumen del líquido lo leo también de ahí. ¿Ese no sería el volumen del líquido? Tiene razón, el volumen del líquido es menor. Líquido saturado sería 0.001043. Sí, el volumen del vapor es mayor, 1.6941. Entonces el del vapor debería ser este. Y el del líquido es menor, lo vamos a poner acá. Gracias. Noten que estos son volúmenes específicos. Ok, entonces de acuerdo a esto, existe un cambio de volumen que yo puedo calcular. Ese cambio de volumen es la resta. Volumen de vapor menos volumen de líquido. Digamos que el volumen aquí se incrementó debido a ese cambio de estado. Podemos hacerlo de dos formas. Uno es en este estado 1, convertir este volumen específico a volumen total y también convertir este volumen específico a volumen total. Vamos a hacer eso. Ok. Para poder determinar el cambio de volumen, vamos a determinar qué volumen tendría el sistema al inicio. A eso lo vamos a determinar utilizando esta expresión. Si sabemos que volumen molar leído de tablas es el que acabamos de leer, es volumen entre masa, de aquí yo puedo despejar volumen. Sería masa por volumen específico. Entonces, este volumen sería la masa en kilogramos, que sería 0.2, multiplicado por el volumen específico que acabamos de leer, que sería esto. Hago lo mismo para el vapor. Y con ese dato, yo voy a obtener el volumen que tenía este sistema. Entonces, vamos a multiplicar 0.2, 0.2, que son kilogramos. Convertimos esos 200 gramos por 0.001043. Me da
0.002086. Esto en unidades de metros elevado al cubo. Ese sería el volumen que tiene el sistema al inicio. Y bueno, haríamos lo mismo para el sistema al final y después lo restamos. Aquí tendrían que determinar también el volumen del vapor, que sería, de nuevo, la masa no cambia, 0.2 kilogramos que multiplica a este valor. Entonces, con eso, yo obtengo también el volumen de este sistema, que sería un volumen 2. De nuevo, 2 kilogramos por 1.6941, 0.2 kilogramos por 1.6941, me da más o menos 0.3388. Y esos son metros cúbicos también. Entonces, en esta última parte simplemente tendríamos que restar para calcular este cambio de volumen. Noten que el cambio es mucho debido a la evaporación. Vamos a sustituir, simplemente sería la resta de 0.3388 menos 0.0002086. Prácticamente es lo mismo, 0.3386 metros cúbicos. Ese cambio de volumen ocurre tan solo porque este sistema cambia de fase. Para el inciso B simplemente hay que restar. El sistema al final tiene cierta cantidad de entalpía, que es la entalpía del vapor saturado. El sistema al inicio tiene también cierta cantidad de entalpía, que es la entalpía del líquido saturado. La cantidad de calor transferida representa esa diferencia. Sería la entalpía del líquido saturado menos la entalpía del líquido saturado. En la tabla sí viene directo a esa temperatura. El volumen era ese y acá nosotros tenemos el valor de entalpía específica en kilojoule por kilogramo. Entonces directamente HFG específica, que es la resta de la del vapor saturado menos la del líquido saturado, sería este 2675 menos 417, es este valor. Entonces, ese valor directamente yo lo puedo escribir aquí. Delta H es HFG. Y leído de tabla es ese valor. Es 0.5. Noten que este está en kilojoules por kilogramo. Si yo quiero saber el cambio global, este es el calor específico, calor por unidad de masa, pero si yo quiero saber el cambio global, vamos a multiplicar eso por la masa. Sería por la masa de 0.2 kilogramos, que equivale a dividir todo entre 5. Y ya nos quedaría en kilojoules. Serían 2257.5 por 0.2. 451.5 en unidades de kilojoules. Y ese sería el resultado.
En los dos casos se utilizaron tablas porque se nos pide la energía total transferida y la única forma de saber la cantidad de energía, el cambio de energía, es con la entalpía. Al igual que el volumen, como nosotros sabemos que se encuentra en estado saturado, podemos plantearlo directamente en función de la entalpía. Este cambio de la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, es lo que nosotros definimos como calor latente de vaporización.